Buenos días, soy Claudia Marquesi del programa Arroz de Inia y continuando con el programa les voy a comentar del tema resistencia en otras malezas con énfasis en los capines. Todos sabemos que el control de malezas es fundamental en nuestro sistema de producción para lograr una alta productividad y que la forma más utilizada es y seguirá siendo el control químico, ya que en comparación con otros como el cultural o el mecánico, tiene ciertos beneficios que lo hacen tan popular, especialmente la practicidad que nos da la posibilidad de hacer un control químico. Y en la mayoría de los casos, los costos son menores que otro tipo de control. Pero por otro lado también tiene sus desventajas, ¿no? Como en este caso que nos toca hablar de la evolución de malezas resistentes. Y bueno, y en ciertos casos también puede tener desventajas desde el punto de vista ambiental. Pero pasando entonces relacionado a la prevalencia del control químico y a los posibles problemas que esto nos trae, vamos a hablar muy rápidamente de lo que es resistencia. Y vamos a comentar qué es el resultado de lo que nosotros hacemos sobre el sistema de producción, que puede traer la selección de individuos diferentes que no se mueren y que dejan descendencia. Yo me voy a tomar 2 minutos para tratar de explicarlo con este esquemita que está muy simplificado, pero creo que puede lograr hacer entender de qué estamos hablando. Nosotros podemos pensar que tenemos un sistema de producción con una población, vamos a decir, de capín. Cada uno de estos círculos es una plantita y vemos que la mayoría de nuestra población es azul, ¿no? En este caso podemos decir que es susceptible al herbicida, pero como en toda población hay algunos individuos diferentes, genéticamente hablando, como el caso de este naranja. Entonces cuando nosotros aplicamos un herbicida X, eliminamos todos los individuos azules, pero sobrevive el que es diferente y este es el que nos va a dejar semilla en la próxima generación. En esa generación entonces, nuevamente la población de capín que tenemos en el campo es una combinación de los dos tipos, pero ya hay mayor frecuencia de los tipos diferentes, de los tipos que vamos a llamarles resistentes a herbicidas. Si nosotros en ese año siguiente aplicamos el mismo herbicida, vamos a continuar el proceso, vamos a eliminar los susceptibles y nuevamente van a quedar los resistentes que van a dejar semilla y en mayor proporción que los demás. Por lo tanto, en poco tiempo nuestra población de capín va a migrar de una mayoritariamente susceptible a una mayoritariamente resistente. Esto es muy simplificado para que se queden con el esquema en la cabeza de por qué hablamos siempre de una evolución, que no es algo mágico que sucede de un día para el otro, sino que a lo largo del tiempo se van dando estos procesos que resultan en problemas después de tipos resistentes. Primero nos vamos a detener 2 segundos también a pensar si es relevante este problema, ¿ah? Porque es conocido el concepto de que este problema, al ser de lento crecimiento, se piensa al principio que no es relevante, pero que después de varios años, cuando lo vemos en nuestra chacra, ya perdimos una oportunidad y estuvimos perdiendo ciertos atributos del sistema. Por ejemplo, desde el punto de vista económico, es conocido el hecho de que a medida que incrementa la presencia de malezas resistentes, aumenta el uso de herbicidas y eso aumenta los costos de producción, ya que tenemos que incluir nuevos productos o tenemos que incrementar el uso de mezclas o incrementar el número de aplicaciones. Cualquiera de ellas normalmente induce a mayores costos. Por supuesto, si tenemos malos controles, tenemos más malezas presentes, más competencia, eso nos baja los rendimientos. Incluso en situaciones más extremas nos puede obligar a cambiar nuestro sistema de producción por algo que sea menos rentable. Desde el punto de vista ambiental, también podemos pensar que una mayor carga de agroquímicos puede llegar a ser un problema
y en casos extremos que se degraden áreas productivas también es un problema. Solo para mencionar, este problema no es un problema nuevo, es conocido, ya tiene sus años, y para ejemplificar en la región, pensando en el arroz, y en sistemas parecidos a los nuestros, como el sur de Estados Unidos, este problema ya tiene sus años. Hay mucho capín resistente, por ejemplo en Arkansas, está distribuido en toda la zona arrocera, está creciendo y ya han tenido una historia de evolución de resistencia a distintos herbicidas. En el caso de Brasil también es muy conocido por nosotros, el capín es resistente a varios de los principios activos que utilizamos aquí. Y en el caso de Argentina también, y en este caso en casi todos los casos, para cierto tipo de herbicidas está muy asociado al uso muy extensivo de esos herbicidas. Podemos preguntarnos entonces cómo estamos nosotros. Pero antes de entrar a los datos, quería resaltar estos conceptos. No vamos a hablar de los mecanismos de resistencia porque no tenemos tiempo, sería interesante, pero bueno, lo dejamos para otra oportunidad. Pero sí quería resaltar que cuando hablamos de este tema, para entenderlo bien tenemos que pensar en tres patas, que están ejemplificadas aquí como estas burbujas, ¿sí? Que la velocidad de la evolución del problema, o sea, la velocidad con que ocurre ese esquemita que les mostré hace unos minutos, depende de la especie que estemos tratando, de la especie de maleza que estamos tratando, depende del tipo de herbicida que estamos manejando y depende mucho del manejo que nosotros hacemos en el sistema. Entonces, si nosotros vamos a pasar rápidamente a mencionar, por ejemplo, en este caso estamos lidiando con el capín, Quinocloa, Cruz Gali principalmente, también tenemos el Quinocloa colona en nuestros sistemas, pero si vemos en este esquema que se resume a nivel mundial, el número de casos de resistencias que hay a distintos herbicidas por cada especie, vemos que sacando al ryegrass, la maleza que más prevalece con casos de resistencia a nivel mundial son las equinocloas, por sus características ecológicas, su capacidad de semillar, su competitividad, por muchas de sus características es una maleza de las cuales se tienen más casos reportados de resistencia. O sea, estamos lidiando con una complicada. Si pasamos a pensar en el tema de los herbicidas, bueno, aquí vamos a hablar un poquito de los modos de acción de los herbicidas, ya que sin entrar mucho en detalle es relevante saber de qué tipo de herbicida estamos hablando. Y esto porque aquí también tenemos ejemplificados en pequeñas burbujas los principales principios activos que se utilizan en arroz en nuestro país, clasificados por modos de acción. Y si vamos directamente al modo de acción que tenemos relación con las charlas de hoy, estamos hablando de un inhibidor de la ALS, las imidazolinonas, pero también en la misma familia, en el mismo modo de acción, hay otros herbicidas muy utilizados en nuestro sistema de producción. Y sin entrar en detalle, esto es importante tener en cuenta porque cuando después más adelante vamos a hablar de la importancia de rotar herbicidas, de cambiar modos de acción, estamos hablando que si un año nosotros utilizamos imidazolinonas, por ejemplo, en la misma zafra o en el año siguiente, en la misma chacra, sobre la misma población de capín, tratemos de evitar utilizar el mismo modo de acción, porque eso puede acelerar ese proceso que estuvimos hablando anteriormente. Y esto también tiene relación a esta información que aquí se muestra también a nivel mundial, a nivel global, el número de malezas resistentes que hay reportados en los últimos 50, 60 años para los distintos modos de acción. Cada color, cada rayita de color es un modo de acción de estas burbujas que estuvimos mirando recién. Y el número de especies resistentes aquí. O sea, a medida que esto es más alto, hay mayor cantidad de malezas que son resistentes a cada familia de estos herbicidas. Y si nosotros a esto le ponemos nombre, vemos aquí varios de los herbicidas conocidos y utilizados.
pero vemos que el modo de acción que más casos de resistencia tiene reportados a nivel mundial, o sea, de mayor riesgo de generar problemas de resistencia, son los inhibidores de la ALS, la familia que estamos considerando hoy en esta exposición. En nuestro sistema de producción, aquí estamos tomando información del taller tecnológico de Zafra. El porcentaje del área de arroz que utiliza en Uruguay, que utiliza distintos tipos de herbicidas, aquí en este resumen solo estamos mostrando algunos de ellos, pero es para ejemplificar que el uso de inhibidores de la ALS, la barrita roja, ha ido incrementándose. Primero era más bien Bispirivac, por ejemplo, pero luego ingresó el Penoxulam, además de sulfonilureas. Y luego con el ingreso de los sistemas de arroz resistente y imidazolinonas, se incrementó mucho el uso de ALS y aproximadamente un 40% del área de nuestro país utiliza asiduamente este tipo de herbicidas. Pasando ahora a la información generada en cuanto a la evaluación de capín resistente a distintos herbicidas en nuestros sistemas arroceros, se hizo una evaluación durante varios años, con énfasis en los últimos años del periodo que aquí se menciona, tanto en la zona este por Néstor Saldain, en la zona centro-norte por quien les habla, donde se tomaron semillas de capín de chacras que habían tenido problemas de control o de chacras que no habían tenido problemas de control. O sea, fue un muestreo más exhaustivo que solo los lugares donde había problemas. Se tomaron esas muestras, se creció el capín en condiciones controladas y se le aplicaron distintos tipos de herbicida con un rango de dosis que va desde 0, un testigo, hasta 8 veces más que la dosis de etiqueta. Solo para ejemplificar uno de los casos, por ejemplo, este tipo de capín que se le aplicó 0 herbicida, o sea, este sería el capín sin herbicida creciendo por 21 días, y a partir de izquierda a derecha incrementos de dosis hasta aquí 8 veces la dosis de etiqueta, que la dosis de etiqueta es aquí. Este capín murió perfectamente con la dosis de etiqueta, pero tenemos otro compañero que al mismo tiempo ese uso de dosis incrementales hasta 8 veces de la dosis no logró una disminución de crecimiento importante, o sea, altos niveles de resistencia. Toda la información está resumida y publicada en el año 2019, pero como resumen, podemos decir que hoy en día hay detectados casos de resistencia a Quinclorac, muchos casos, algún caso puntual a propanil, muchos casos de resistencia de capina y imidazolinonas, especialmente o exclusivamente derivados de los sistemas que usan imidazolinonas, arroz resistente de imidazolinonas, y algunos casos de Penoxulam. Y tenemos casos que combinan resistencia a 2 de estos principios, por ejemplo, Quinclorac y propanil, o a 3 de estos herbicidas, como es casos de Quinclorac, imidazolinonas y Penoxulam, que son más complicados de lidiar. Entonces, si volvemos a la pregunta de cómo estamos nosotros, bueno, tenemos que pensar que estamos lidiando con una de las malezas más complejas a nivel mundial, y que ya tenemos casos de resistencia confirmados. Estamos lidiando con herbicidas que pertenecen al modo de acción de más alto riesgo. Entonces, el énfasis que tenemos que tener en cuenta y tratar de trabajar más es en las prácticas de manejo que nosotros aplicamos sobre los sistemas de producción. Como consideraciones, entonces, tenemos resistencia de capín presente en Uruguay. Esta está asociada especialmente a sistemas más intensivos, que no tienen rotaciones o que tienen poco porcentaje de rotaciones, y los sistemas que tienen arroz resistente a imidazolinonas. Por lo tanto, es necesario integrar otros modos de acción en estos sistemas, seguir las recomendaciones de las rotaciones y las mezclas de herbicidas, incluso antes de que aparezcan los problemas. De esta forma los evitaremos o los enlentecemos. Y otro tema bien relevante es que no es un lujo del sistema, sino una necesidad controlar los escapes. Esta es una forma de evitar la dispersión del problema hacia otras chacras.
Es altamente recomendable buscar opciones de rotaciones de otros cultivos o de pasturas. Y por qué no tener en cuenta los ejemplos que conocemos en la región o más allá para tratar de no incurrir en los errores. ¿Cuáles son los dos grandes objetivos para tener éxito en este tema? Bueno, primero, reducir la presión de selección mediante diversificación, o sea, tratar de reducir la velocidad con que nos movemos en el esquemita de evolución de resistencia. Y esto se hace mediante diversificación tanto de la fase de los cultivos como del tipo de herbicidas que estamos utilizando. Y el otro gran objetivo es evitar la dispersión de material resistente, ya sea de polen o de semilla. Para terminar, esta frase que me gusta mucho es pensar que hoy estamos viviendo las consecuencias de las decisiones que tomamos ayer. Seguro que lo podemos hacer mejor hoy para poder continuar produciendo mañana. Así que bueno, muchas gracias, dejo por aquí y estamos dispuestos para las consultas.